Hola, bienvenidos a este resumen del curso Arquitectos del Pensamiento. Hoy vamos a meternos de lleno con la lógica formal. A ver, el objetivo es muy simple. Se trata de afilar nuestra mente, de tener las herramientas para construir y sobre todo para evaluar argumentos con precisión. Porque, vamos a ser claros, la lógica no es un capricho para intelectuales, es la base para pensar correctamente. Así que, empezamos. Aquí tenemos nuestro plan de vuelo. Primero, lo más importante, el por qué. ¿Para qué todo esto? Después vamos a ver una distinción clave, la diferencia entre la forma y el contenido. Luego desmontaremos los argumentos en sus piezas más pequeñas, veremos cómo se montan en esa estructura maestra que es el silogismo, y para rematar, entenderemos por qué algo que es lógicamente válido no tiene por qué ser verdad. Venga, vamos con la gran pregunta. ¿Por qué estudiar lógica? Sobre todo si estamos hablando en un contexto de fe. Bueno, la respuesta es que la propia escritura nos anima a examinarlo todo, a no quedarnos con lo primero que oímos. La lógica, como vemos, no es enemiga de la fe, al contrario, es ese filtro que necesitamos para quitar el ruido, el desorden y el mero sentimentalismo. Seguro que sí. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Estás escuchando algo y suena genial, te emociona, parece inspirador. Pero hay una vocecita por dentro que te dice, un momento, aquí hay algo que no encaja. Pues bien, ese algo que no encaja es, casi siempre, un fallo en la lógica. Y eso es lo que vamos a aprender a detectar. Mirad, aquí tenemos un ejemplo de libro, una frase que se dice con la mejor intención del mundo para dar ánimo. Pero, si la pasamos por el filtro, ¿es lógicamente sólida? ¿Y es bíblicamente del todo precisa? Vamos a verla por dentro. Aquí está el fallo. La frase da por hecho algo que no dice explícitamente, que tener fe significa no sufrir, y eso es una premisa falsa. La corrección lógica, y también bíblica, es otra. La fe no es un ticket para salir del problema, sino la fuerza que te sostiene dentro del problema. ¿Vemos la diferencia? El fallo no estaba en la buena intención, sino en la premisa oculta. Vamos con otro caso muy común, el argumento que se basa puramente en la emoción. Ojo, sentir paz es una experiencia increíble y muy valiosa, de eso no hay duda. Pero la pregunta es, ¿ese sentimiento es una prueba lógica suficiente para decir que algo viene de Dios? Y aquí damos en el clavo. La lógica nos enseña que una experiencia personal, por muy real que sea, no puede ser la única base para una conclusión objetiva. La frase de la derecha es demoledora y genial. Sentir no es argumentar. Una cosa es que la verdad nos dé paz y otra, muy diferente, es creer que porque siento paz algo es automáticamente verdad. Esta frase es el resumen perfecto de esta primera parte. Que quede claro, el objetivo de pensar bien no es volvernos fríos o calculadores y olvidarnos de la parte espiritual, no, para nada. Es simplemente honrar a Dios también con nuestra mente, poniendo orden y separando lo que es sólido de lo que solo lo parece. Muy bien, ahora que ya hemos visto el porqué, vamos a meternos de lleno en el cómo. Y esta distinción que vamos a ver ahora es probablemente la idea más importante de toda la lógica formal, porque no solo importa qué dices, sino cómo lo estructuras. Aquí está la definición clave. Pensad en la lógica formal como un árbitro en un partido de fútbol. Al árbitro le da igual si el equipo que ataca es el tuyo o el otro. A él solo le importa que se cumplan las reglas del juego. Pues a la lógica formal le pasa lo mismo. Le da igual el contenido, no juzga si lo que dices es verdad o mentira, solo se fijan si las reglas del razonamiento se están siguiendo correctamente. Y esta imagen lo demuestra de una manera brutal. Fijaos, a la izquierda un argumento perfecto, es válido en su forma y verdadero en su contenido, lógica impecable y además se corresponde con la realidad. Ahora mirad a la derecha, el argumento es un disparate, claro, los gatos no son reptiles. Pero su estructura lógica es idéntica a la del primer ejemplo. Es un razonamiento formalmente válido, perfecto. El árbitro de la lógica le daría el visto bueno a la forma de los dos. Esto demuestra que validez y verdad no son, para nada, lo mismo. Me encanta esta definición de propedéutica, que es justo lo que es la lógica, es la base, los cimientos. Es como aprender a sumar y restar antes de querer hacer ecuaciones diferenciales. Si no tienes esta base bien puesta, cualquier argumento complejo que intentes construir encima, sea de teología, de ciencia o de lo que sea, se te va a venir abajo. Vale, pues si la lógica es como construir un edificio, vamos a ver cuáles son los ladrillos, cuáles son esas piezas mínimas con las que construimos todo el pensamiento. Todo, absolutamente todo empieza aquí, en la proposición. Es el átomo de un argumento. Una frase como «Dios es santo» es una proposición. O «Cristo resucitó». Son afirmaciones que tienen un valor de verdad, o son verdaderas o son falsas, no hay más. Claro que las proposiciones solas no hacen mucho. Necesitan unirse, y para eso usamos los conectores. Son el cemento que une los ladrillos. Fijaos en la tabla. Palabras como sí, entonces, por qué, por lo tanto,
no son simples adornos del lenguaje, son el motor del argumento. Indican una condición, una causa, una consecuencia. Son las que convierten frases sueltas en un razonamiento que va a alguna parte. Ahora que ya tenemos los ladrillos, las proposiciones y el cemento, los conectores, vamos a levantar la estructura más famosa, clásica y potente de la lógica, el silogismo. El silogismo es pura elegancia. Fijaos en los 3 pasos. Partimos de una regla general, algo grande, la premisa mayor. Luego aplicamos esa regla a un caso concreto, un individuo, la premisa menor. Y si las 2 premisas son ciertas y la estructura es la correcta, la conclusión no es una opinión, no es algo que podría ser, es una derivación necesaria. Es inevitable. Y con esto llegamos al final, a la gran conclusión donde todo lo que hemos visto encaja. Este es el juicio definitivo que tenemos que aplicar a cualquier argumento que nos presenten o que nosotros mismos construyamos. La lógica ha identificado una serie de jugadas maestras, de patrones que si los sigues siempre te llevan a una conclusión válida. Estos 2 son los más famosos, el modus ponens, que es afirmar la condición, y el modus tollens, que es negarla por detrás. Son como fórmulas matemáticas del pensamiento que nunca fallan. Pero mucho cuidado, porque también hay patrones que parecen correctos pero son una trampa. Y esta es la falacia más común de todas, la afirmación del consecuente. El ejemplo es perfecto. A ver, es verdad que si eres creyente, probablemente leas la Biblia, pero de ahí no se puede concluir que todo el que lee la Biblia sea creyente, ¿verdad que no? La conclusión no se sigue de las premisas. Es un error sutil, pero nos lo encontramos por todas partes. Y aquí está, el resumen final de todo. Para que un argumento sea de verdad sólido, a prueba de bombas, necesita pasar 2 controles de calidad. El primero, el de la validez. La estructura es correcta, la conclusión se sigue de las premisas, es un control de la forma. Y el segundo, el de la verdad. Las premisas que estoy usando son ciertas, se corresponden con la realidad, eso es el control del contenido. Necesitamos las 2 cosas, siempre. Terminamos con esta cita que me parece potentísima y que lo resume todo. La lógica formal no es una fábrica de crear verdades de la nada. Es un taller de inspección de calidad para analizar las ideas y argumentos que ya están ahí fuera. Nos da las herramientas para juzgar qué está bien construido, para reforzarlo y para ver las grietas en lo que es defectuoso. Al final, la pregunta no es solo qué creemos, sino por qué lo creemos. ¿La estructura de nuestro pensamiento es tan fuerte como la fe que decimos tener?